¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bienvenidos a esta sesión de el Virtual Azure Community Day. Estamos en la sala de plataforma de datos, ¿no? Aquí vamos a ver toda la parte de datos y cloud computing orientado a lo que es Big Data y temas de analítica. Y voy a compartir mi escritorio para poder dar inicio a la sesión. Ok, entonces, bueno, mi nombre es Germán Cayo Morales. Nuevamente bienvenidos. Lo que vamos a hablar el día de hoy es lo relacionado al ecosistema de Big Data en Microsoft Azure. Si es que han tenido la oportunidad de hacer la revisión de los diferentes tracks que se van a realizar el día de hoy en la sala 1, van a poder encontrar diferentes temas o tópicos orientados, por ejemplo, a Databricks, Azure Databricks, a Azure Analytics Innate, a Data Factory, etcétera, ¿no? Entonces, mi track se orienta a que ustedes puedan conocer, digamos, el universo de herramientas o servicios que ofrece Azure para poder integrar una arquitectura de Big Data, pero también, sobre todo, por qué nosotros deberíamos utilizar y cuándo deberíamos utilizar Big Data, porque hacer Big Data no es generar siempre este tipo de servicios. Hay algunas consideraciones que debemos tener. Entonces, para poder empezar la sesión, voy a necesitar del apoyo de todos ustedes en tener algunas reglas o consideraciones dentro de la sala. La primera es que, por favor, todos me apoyen poniéndole mute o mute o silencio a sus micrófonos para no tener de repente esa interferencia en la charla y la grabación, porque esta sesión está siendo grabada, también pueda ser un poco más nítida para todo aquel que la quiera poder escuchar a demanda cuando ya el equipo de la comunidad esté subiendo, cargando esta presentación. Ok, genial. Vamos a hacer un checklist para ver que todos estén en mute, nada más para poder empezar. Y lo segundo es que de repente, si tienen preguntas, las vayan colocando en el chat y yo las voy a tener ahí. Voy a tratar de dar un pequeño tiempo para poder responderlas, ¿no? Al final de la sesión. Entonces, va a ser una sesión bastante, digamos, dirigida, y la parte de consultas la vamos a revisar al final. Entonces, la agenda es corta, digámoslo así, a nivel de contenido, porque van a tener todo un día, un full day, en la cual van a hablar de diferentes servicios y soluciones orientadas a lo que son Big Data en Azure, ¿no? Entonces, yo me he enfocado en 3 puntos, básicamente. ¿Por qué y cuándo Big Data? Para conocer Big Data en Azure, primero debemos conocer cómo es un Big Data en on-premise. Servidores on-premise son los que están alojados en nuestros data centers. Entonces vamos a ver cómo es una arquitectura Big Data en on-premise. Y finalmente vamos a ver ya Microsoft Azure y el ecosistema de Big Data que nos presenta a nosotros como servicios. Entonces, a nivel de Big Data, ¿no? ¿Por qué y cuándo Big Data? Nosotros tenemos dos universos, si queremos llamarlo así, o dos sabores cuando hablamos de datos. Tenemos datos estructurados que siempre hemos trabajado nosotros directamente en nuestros sistemas, ¿no?, de información, que se almacenan en bases de datos. Entonces, hablamos de un mundo de datos estructurados cuando tenemos bases de datos. Y conforme la tecnología ha ido desarrollando nuevos conceptos, nuevas formas de almacenamiento, nuevas formas de soluciones, hemos pasado a un mundo de datos no estructurados. Si bien los datos no estructurados, como los archivos planos, por ejemplo, son archivos, un archivo plano no necesariamente es no estructurado. Un archivo plano o un Excel puede ser estructurado porque tiene o
o está construido de repente en un formato tipo tabla. Entonces, si tenemos un archivo plano que tiene un formato tipo tabla, estamos hablando igual de un dato estructurado. No necesariamente tiene que estar alojado siempre en una base de datos. Entonces, cuando hablamos de tablas, estamos hablando de datos estructurados. ¿Y cuándo es que hablamos de datos no estructurados? Cuando hablamos de archivos, pero son archivos que justamente no tienen esa estructura de tabla, ¿no? Por ejemplo, un archivo XML. Gracias. Tenemos un archivo XML, podemos tener archivos JSON, o, por favor, si me apoyan poniendo en mute su sesión para poder avanzar. No puedo ver realmente quién no está en mute, pero si me ayudan entre todos, por favor, va a ser importante para no tener esta interferencia. Acá creo que tengo un botón de silenciar a todos. Pero no sé, ahora sí, genial. Gracias, Teams. Es importante. Antes, en otras herramientas tienes que darle ahí uno por uno. Ok, genial. Entonces, estamos hablando de datos no estructurados, ¿no? Entonces, puedo hablar de un XML, puedo hablar de un JSON, pero imaginémonos, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Los tweets que se publican diariamente en esta plataforma muy grande, también pueden ser consumidos para poder mostrar información. Podemos hacer análisis de tendencias, ¿no? A niveles de redes sociales como ya no solamente Twitter, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser YouTube, o podemos hacer análisis de audios o de videos. Entonces ya estamos hablando de datos no estructurados porque son datos que no están dentro de un formato tipo tabla si queremos llevarlo a un escenario un poquito más ligero. Entonces, y un tercer punto importante es que cuando nosotros mezclamos estos dos tipos de datos, los estructurados y los no estructurados, nuestro repositorio, nuestro almacenamiento es un volumen de datos bastante grande y complejo, ¿no? Porque ya tenemos diferentes fuentes de información. Ya hablamos de terabytes de datos, no hablamos de gigas, sino de teras, incluso de petabytes en algunos casos, ¿no? Y poder integrar todos estos diferentes tipos de datos, si queremos llamarlo así, o diferentes fuentes de información, es muy complejo, ¿no? Nosotros de repente hemos hablado o hemos visto en alguna oportunidad temas de inteligencia de negocios, ¿no? Y la inteligencia de negocios nosotros muchas veces de repente hemos dicho, Germán, pero antes mezclábamos archivos con base de datos, sí, pero los archivos que hemos mezclado en el BI han sido, por ejemplo, archivos con formatos estructurados. Pueden ser archivos planos, pero tienen un formato tabla. Puede ser un Excel, pero tiene un formato tabla, ¿no? Pero nosotros no hemos visto de repente un BI en el cual hayamos hecho una integración sencilla, porque de poder hacerlo se podría, ¿no? Pero una integración sencilla de hacer un BI utilizando tweets con, con archivos o bases de datos. Entonces, ahí empieza a haber un escenario o una diferencia, ¿no? ¿Cuándo es que yo debería tener en cuenta hacer un Big Data? Pues uno de los principales puntos de referencia es esto, ¿no? Si yo tengo un gran volumen de datos y tengo datos estructurados y tengo datos no estructurados en una sola arquitectura o dentro de una sola organización, que es lo que quiero analizar, ya podría estar hablando de que quiero hacer Big Data. Pero no solamente teniendo un gran volumen de datos y datos estructurados y datos no estructurados debería ser Big Data, porque si, por ejemplo, nosotros trabajamos con Power BI, ¿no? Power BI es la solución digamos, de dashboards, y no solamente de dashboards, de integración de datos y de personalización y tratamiento de datos, incluso hace procesos ETLs, ¿no? Y te genera una solución de visualización de datos e informes a través de dashboards. Power BI no necesariamente es Big Data, y Power BI
se conecta a datos estructurados y se conecta a datos no estructurados y genera un gran volumen de datos y presenta dashboards o indicadores. Entonces, ¿qué más necesito yo tener en cuenta para saber si realmente es Big Data o no? Porque en todo caso, pues siempre usaríamos Power BI nada más, ¿no? Y ya no estaríamos de repente hablando de Big Data, o de repente podríamos decir, Germán, entonces Power BI está haciendo Big Data. Hay algunas consideraciones adicionales. Entonces, ¿por qué y cuándo Big Data? Ya hemos visto, ¿no? Tenemos datos estructurados, datos no estructurados y tenemos un gran volumen de datos. Eso no solamente es importante, ¿por qué? Porque, repito, en este caso, Power BI se puede conectar a diferentes fuentes de datos, que son datos estructurados y no estructurados, y podría procesar un gran volumen de datos. Entonces, en Big Data existen las 5 Vs, ¿no? El volumen, variedad, velocidad, visualización y valor. Algo importante que se genera aquí, o la diferencia importante que podemos obtener de que Power BI, por ejemplo, sí estaría generando 4 de las 5 veces de que puede procesar volumen, genera variedad, porque en ese caso se puede conectar a diferentes fuentes de información. Por defecto es una solución de visualización y genera valor en los temas de los indicadores que están mostrando. Pero la B más importante que de repente puede hacer la diferencia entre tener un Big Data y solamente tener Power BI es la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque si bien se puede conectar a un volumen de datos muy grande y que es de diversos tipos de fuentes y te permite generar visualización y genera valor, si yo tengo terabytes o petabytes, no necesariamente Power BI va a poder hacer este procesamiento de forma muy rápida. Es más, se puede llegar a un poco hasta colgar por la capacidad de procesamiento que debe realizar, o hay suscripciones que de repente te muestran hasta cierto límite de procesamiento, ¿no? Entonces, el Big Data es eso, ¿no? Es poder tener procesamientos de un gran volumen de datos, de una diversidad de fuentes de información que generen una visualización, orientadas a la visualización, que generen valor, pero sobre todo que sea muy rápido de procesar. Que toda esta diversidad de datos estructurados y no estructurados se puedan procesar muy rápido. Eso es el factor diferencial en el cual nosotros podemos hablar de que estamos haciendo Big Data o no. Si yo tengo 100 terabytes de información repartido en diferentes fuentes y que al final me muestran un dashboard que está generando valor a la organización, la diferencia de que estoy haciendo Big Data o no es si es que el procesamiento de esos dashboards es en segundos o en minutos o toma horas o días en procesarse. La velocidad es uno de los factores más importantes que nosotros vamos a encontrar cuando trabajamos en Big Data. Entonces, para saber que realmente estamos haciendo Big Data, debemos cumplir con estas 5 características. Si tenemos estas 5 características, sí realmente estamos haciendo Big Data como tal. Una arquitectura Big Data on-premise común tiene fases. La ingesta de información, que es conectarnos a los orígenes o a las fuentes de información diversas que tenemos, ¿no? Que pueden ser datos estructurados y datos no estructurados, y llevarlos a un volumen, llevarlos a un repositorio centralizado que definimos como el proceso de almacenamiento. Para poder hacer la ingesta de datos y poder almacenar la información, ahí ya vienen algunas arquitecturas que de repente van a poder ver en el transcurso del día. Pero la ingesta de información es básicamente un proceso ELT. Muchas veces nosotros en el BI hemos hablado de ETLs, ¿no? Extraer, transformar y cargar. Ahora se habla de extraer, cargar y después de cargar, transformar para que la velocidad de transferencia sea mucho más rápida y que la transformación sea ya en el destino y no antes de llegar al destino. Entonces, la ingesta de información es un proceso ELT, que es
conectarnos a estas fuentes de información diversas y llevarlas a un almacenamiento centralizado. Ese almacenamiento centralizado tiene que tener diversas características porque no es un storage o un repositorio simple. Debe tener características de seguridad, de encriptación, de poder correlacionar estos datos y almacenarlos para que puedan relacionarse al momento de ser procesados. Entonces aquí ya hablamos de un lago de datos o un data lake, ¿no? Y dentro de esas dos primeras fases ya empiezan a existir algunas herramientas, ¿no? Tengo, por ejemplo, Scoop o Kafka para poder hacer procesos de ingesta de datos y Spark para poder trabajar, en este caso también procesos de DLT. Obviamente necesito tener el almacenamiento en algún repositorio, puede usar como cualquier sistema operativo, en este caso el software libre, por ejemplo CentOS, ¿no? Y la velocidad que hablábamos nosotros al inicio en el tema de Big Data, en las características, es el procesamiento. La velocidad que está definida en el procesamiento, y el procesamiento se da basado en dos tecnologías importantes. La primera que se ha venido trabajando hace muchos años es la tecnología orientada a lo que es Hadoop. Hadoop es un clúster de servidores en el cual te permite hacer un procesamiento masivo de diferentes fuentes de información, o en este caso ya de los archivos que están almacenados en el data lake, de una manera orquestada en diferentes nodos secundarios. Es una arquitectura cluster donde tienes un nodo maestro y nodos secundarios, y al tener esos nodos secundarios hay una orquestación dentro de esta misma herramienta o tecnología, como queramos llamarlo, donde se empiezan a hacer trabajos en paralelo. Entonces, esos trabajos en paralelo con infraestructura robusta, porque no es que tengo 4 servidores pequeños, sino que estamos hablando de servidores con 16, 32 P-cores o CPUs, con 80, 120 gigas de RAM, ¿no? Y con espacios de almacenamiento de 20 terabytes, 40, 60, 80, 100, dependiendo cuánta información vamos a procesar, ¿no? Son los que le generan esta velocidad al Big Data, a una arquitectura de Big Data. Entonces, el procesamiento es algo que es importante tener en cuenta, porque si no, de repente solamente podríamos seguir manejando herramientas como una solución de Power BI para poder seguir haciendo ese tipo de integración de datos. Pero justamente esa parte de aquí del procesamiento es lo que le genera la velocidad a esta solución, y es ahí donde ya empezamos a hablar de Big Data. Es más, muchas veces se confundía de que hablábamos de Big Data y hablábamos de Hadoop. Ahora, Hadoop es una tecnología que está orientada a trabajar en procesamientos en disco. Actualmente ya se habla de trabajar con Apache Spark, ¿no? Spark es una tecnología que también trabaja con nodos maestros y nodos secundarios, pero el procesamiento está orientado a trabajar en memoria RAM. Entonces, trabajar los procesamientos en memoria RAM hace que eso sea mucho más rápido, pero obviamente estos nodos o estos servidores o estos clusters necesitan mucho más capacidad de cómputo a nivel de RAM, ¿no? Hadoop lo trabaja a nivel de storage, Spark es un poco más un procesamiento en memoria, que es algo que también en el BI se viene trabajando mucho, ¿no? Tecnologías orientadas a procesamiento en disco y tecnologías orientadas a procesamiento en memoria. Una vez que tenemos este procesamiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos un gran conjunto de universo de datos. Ese universo de datos lo centralizamos en un almacenamiento. Los procesamos, pero el procesamiento, ¿de qué se encarga? De relacionar, es como hacer una especie de joins, ¿no? Entre ese conjunto de datos y llevarlos ya a una solución analítica. Al llevarlos a una solución analítica, en este caso, a un modelo de base de datos tipo OLAP. Entonces ya hablamos de Data Warehouse, o hablamos de Data Mars, o hablamos de cubos, ¿no? Entonces tenemos una fase de tratamiento, donde en esa fase de tratamiento, en este Data Warehouse, en estas bases de datos OLAP, podemos hacer incursiones ya un poco más orientadas a temas de científico de datos o a minería de datos. Podemos hacer regresiones lineales, podemos hacer redes neuronales, ¿no? Podemos seguir tomando como referencia el almacenamiento centralizado que tenemos para poder procesar esas estadísticas, o simplemente las variables obtenerlas ya desde esta solución
que puede estar en este repositorio o en este conjunto de repositorios, puede ser un conjunto de datamars, etcétera, ¿no? Y ya hablamos, si hablamos de estadística, pues hablamos de temas de R o de Python, ¿no? Y obviamente si tenemos una base de datos OLAC, pues, o bases de datos tipo Analysis Service, pues podemos tener instancias de SQL Server que van a poder almacenar esta información y poder ser explotadas a través de herramientas de visualización como es Power BI. Entonces, si nosotros manejamos una arquitectura de Big Data on-premise, el primer reto o la primera limitación, creo yo, que vamos a tener es que tenemos que conocer un conjunto de herramientas, de soluciones, de arquitecturas, de software, pero podemos tener el conocimiento y aprender de ello, pero el reto más importante es la infraestructura. Y poder invertir en infraestructura en una solución de Big Data es algo que es muy, muy costoso, porque imagínense cuántas instancias y cuántos servidores deberíamos tener para poder procesar solamente dashboards. Entonces es algo que muchas veces las organizaciones dicen, oye, tendría que invertir pues en 12 servidores y si quiero que esto tenga alta disponibilidad tienen que ser 24 y sean de alta capacidad de cómputo y que no van a funcionar 24/7 porque van a estar trabajando de repente solamente a demanda en cargas en procesos batch y si de repente es streaming, wow, este procesamiento tiene que ser mucho más amplio. Entonces la infraestructura es algo que en un escenario on-premise pues es una limitante bastante fuerte porque es una inversión muy cara y muy costosa. Entonces ahí es donde viene ya el tema de la nube, ¿no? Empezamos a hablar de Azure y cómo Azure nos permite tener esta fase o esta solución de Big Data en diferentes fases, ¿no? En la ingesta, almacenamiento, procesamiento, tratamiento y explotación a través de servicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data, tenemos dos sabores, si queremos llamarlo así, o dos arquitecturas comunes. Una que está orientada al almacenamiento o, digamos, a procesos batch. ¿Qué quiere decir que son procesos batch? Que son reportes o indicadores que nosotros los vamos a actualizar en periodos de tiempo determinados, digamos que cada 4 horas, cada 6 horas o una vez al día, ¿no? Entonces son procesos controlados. Cuando hablamos de una arquitectura de Azure orientada a una solución de Big Data, orientada al procesamiento, al almacenamiento, en procesos batch, tenemos como fuente de información, podemos tener archivos, planos, podemos tener logs, podemos tener bases de datos, podemos tener bases de datos de los sistemas de información, ¿no? Que son datos estructurados y datos no estructurados. En ese tipo de procesos batch no se suelen integrar siempre soluciones o fuentes de datos que vengan de almacenamientos orientados de redes sociales, porque usualmente cuando tenemos este tipo de fuentes de origen ya es digamos, es una analítica un poco más orientada a un procesamiento de streaming, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí me baso en una especie de solución BI, si queremos llevarlo así como concepto, ¿no? Pero basado en archivos estructurados y no estructurados. Sigo manteniendo la variedad de tipos de datos. El volumen, obviamente estamos hablando de volúmenes grandes, ¿no? Estamos hablando de bases de datos que pueden empezar, no sé, 1 TB cada una, o 2 o 5 TB cada una, o un conjunto de archivos que en total, pues, puedo estar hablando de más de 1 TB de procesamiento, ¿no? Si tenemos 500 gigas, 1 TB, o bueno, 500 gigas, 1 TB, sí, de repente no sería tan necesario pues orientarnos a este tipo de solución o a este tipo de inversión. Pero si ya tengo 5 TB, 20 TB, sí tendría mucho razón de ser. Ahora, puede ser que yo tenga 1 TB de información o de datos estructurados y no estructurados. ¿Cuánto tiempo me toma procesar estos datos? Si estos datos me toman procesar 5, 10, 14 horas, pues de repente sí valdría la pena invertir en ese tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque al llevarlo en ese escenario, la velocidad
de 5, 10, 14 horas se puede reducir a 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí empiezo yo a definir por qué Big Data sí o por qué Big Data no. Entonces, tengo un repositorio con datos estructurados y datos no estructurados. Cuando hablamos de ingesta, hablábamos de ingesta en el proceso de Big Data, ¿no? La ingesta se trabaja aquí a través de Azure Data Factory. Perdón. Ok. La ingesta trabaja a través de Azure Data Factory. Wow. Perdón. Me faltó un botón. Ok. Entonces, Azure Data Factory tiene también dos tipos de forma de despliegue. Una es que si nosotros hemos trabajado siempre con Integration Service, a través de un catálogo Integration Service, puedo tener ese mismo catálogo Integration Service pues alojado en este servicio, ¿no? Y tener ahí mis packages, mis DTSX, ¿no? Que sigan funcionando, pero en un servicio orientado en nube, con un procesamiento un poco más rápido y quizás y todo lo demás. Pero el desarrollo lo sigo haciendo en mis ETLs de Integration Service o a través de Visual Studio. Y el segundo modelo, si queremos llamarlo así, en Azure Data Factory, es ya el mismo servicio de Data Factory, pero orientado a la nube misma, donde ya tiene pipelines para hacer procesamientos. ¿No? Pipelines, tiene sus propios flujos de datos y todo el procesamiento es también mucho más fuerte, más robusto, tiene integraciones también con diferentes fuentes de información, mucho más que mi Integration Service, ¿no? Entonces Azure Data Factory es digamos, una de las partes principales para poder empezar el camino al procesamiento de datos porque es el que va a extraer la información de las diferentes fuentes y las va a llevar a mi almacenamiento. Entonces, el almacenamiento, si bien en Azure siempre hemos tenido los block storage, podríamos tener un block storage y ahí almacenar todo, se creó una solución definida como Azure Data Lake Storage, que es básicamente un block storage, pero está orientado a, poder almacenar fuentes de información. Entonces, donde tengo capas para poder hacer un poco de gobierno de datos, un poco de trazabilidad, auditorías, de cómo están cambiando sus archivos, ¿no? La seguridad también de protección de datos es bastante importante. Entonces, tengo todos mis fuentes de datos están almacenadas aquí en este Azure Data Lake Storage como almacenamiento centralizado. Una vez que tengo mi Azure Data Lake Storage, yo tengo dos posibles formas de poder consumirlo. Conectar un Azure Synapse Analytics, que es la evolución de Azure Data Warehouse, ¿no? Y desde el Azure Data Warehouse, pues conectarme a este repositorio, extraerlo y llevarlo a través de Polybase, que es un conjunto de bases de datos también en Azure que te permiten pues procesar en paralelo cierta cantidad de información y llevarlas a un modelo analítico, pero Polybase obviamente tiene limitaciones de procesamiento, ¿no? Si es que yo tengo 100 terabytes, pues Polybase de repente el costo de poder implementar Polybase para poder transferir y transformar esta información va a ser muy costosa. Entonces ahí ya hablamos de Azure Databricks. Databricks es una solución también de Big Data o digamos orientada a Big Data Open Source, ¿no? Donde en Databricks yo puedo tener clusters orientados a Hadoop o Spark. Entonces, y Databricks me permite crear notebooks o espacios de trabajo donde yo voy a poder a través de ciertos tipos de lenguaje consultar la información, procesarlas, transformarlas, ¿no? Entonces lo que hace Azure Databricks es se conecta a mi Azure Data Lake, procesa la información, es el que hace esas transformaciones, integra los datos, hace como una especie de lookups o joins, ¿no? De todo lo que quiero relacionar y lo llevo a un Azure Synapse Analytics, que es la fase de tratamiento. Digamos, aquí ya puedo hacer tratamiento de datos.
con mi Azure Synapse Analytics es como, repito, es la evolución de Azure Data Warehouse, es un repositorio de base de datos, pero orientado a trabajar dimensiones y tablas de hechos, con procesamientos orientados a memoria, ¿no? Y Azure Synapse Analytics es donde yo realmente empiezo a consumir la integración o el resumen de los datos que he procesado con Databricks. Entonces, este Azure Synapse Analytics es ya mi fuente analítica, donde aquí yo puedo incluso empezar a hacer procesos orientados a regresiones lineales, ¿no? Con Python, con R, o puedo usar Azure Machine Learning y también conectarlo a este repositorio. Pero como esto es una arquitectura orientada al almacenamiento, lo que voy a tener aquí es básicamente mi Data Warehouse almacenado, listo, ¿para qué? Para hacer dos cosas que usualmente hacemos en un proceso ya de inteligencia de negocios, ¿no? El Data Warehouse, procesarlo en un cubo, en ese cubo agregarle medidas, KPIs, indicadores y todo lo demás, ¿no? Que es Azure Analysis Service, y ese Azure Analysis Service, que es un cubo, presentarlo de manera visual en un Power BI. Ahora, recordemos que Power BI se puede conectar a diferentes fuentes de información. Entonces, yo podría pasar por un Azure Data Warehouse y por un Analysis Service en nube, ¿no? Y llevarlo a un Power BI, que es, digamos, las fases que usualmente nosotros podemos trabajar en una arquitectura de inteligencia de negocios, o Power BI conectarlo directamente a Azure Databricks. Porque recuerden, ¿qué es lo que le faltaba a Power BI para hacer Big Data? Velocidad. ¿Y quién es el servicio que me va a proveer esa velocidad? Azure Databricks. Entonces, si yo conecto Power BI con Azure Databricks, ya estoy hablando de una solución de Big Data, ¿no? Entonces, puedo tener esa arquitectura, o puedo también tener mi arquitectura dependiendo de los indicadores que quiera mostrar o analizar o revisar. Obviamente, desde mi punto de vista, yo recomendaría pues tener un Azure Synapse Analytics, un Azure Analysis Service y un Power BI. ¿Para qué? Para que el procesamiento que tenga que realizar Power BI sea el menos costoso. O sea, dejemos que Power BI muestre la información de una forma bastante dinámica, con datos consensuados y todo lo demás, pero que el procesamiento que tenga que realizar sea el menor posible. Quienes tengan que hacer este procesamiento, esta carga de trabajo fuerte, sigue siendo Azure Synapse Analytics y Azure Analysis Service, o incluso podría ser directamente Azure Synapse Analytics y conectarlo a un Power BI. Entonces, pero yo voy aligerando las cargas de trabajo. Teniendo esta arquitectura, yo puedo hacer procesamientos de almacenamiento en bloques cada 4 horas, cada 2 horas, cada 6 horas, cada 1 hora, cada 30 minutos, pero no es en streaming. No es que yo le doy clic a Power BI y Power BI pues va a actualizar todos los datos que hay hasta ese momento. No, son datos o fotografías de periodos de tiempos programados. Ese es uno de los primeros formas de cómo nosotros podemos trabajar nuestros indicadores de Power BI. Un ejemplo de esta forma de procesamiento de Big Data orientada al almacenamiento no podría certificar que tiene esa arquitectura, ¿no? Pero, digamos, frente a lo que venimos pasando actualmente, con el tema de COVID, pues en ese caso el MINSA hizo una implementación de dashboards orientados a Power BI con los indicadores que lamentablemente pues muestran cuántas pruebas rápidas, cuántas personas están infectadas, todo esto, pero eso no es en tiempo real. Esto está, por ejemplo, actualizado al día de ayer a las 00 horas, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de un proceso batch o un proceso de almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo, por más que sean las 10:22, no voy a poder saber cuántas pruebas se han hecho en ese momento. Ahora, ¿por qué puede ser que sea Big Data? No, porque yo no sé cuáles son las fuentes de información, ¿no? Pero vamos a intentar de poner en un caso hipotético de que de repente cada región o cada departamento tiene un conjunto de hospitales y clínicas, y cada uno de esos hospitales y clínicas tienen una forma diversa
de poder presentar los casos que han ido evaluando. Las clínicas de repente lo hacen exponiendo a través de un web service, ¿no? Los hospitales que están, digamos, los hospitales regionales que tienen mayor capacidad de infraestructura, pues tienen una conexión directamente con el MINSA a través de bases de datos, y de repente algunos hospitales que están un poco más alejados solamente tienen archivos Excel o TXT para poder tener la información. Entonces ya el web service es un tipo de dato no estructurado. Entonces ahí ya yo puedo hablar de Big Data, y esto lo podría procesar de repente de una forma mucho más rápida y tener de repente actualizaciones de cada 4 o 6 horas. Pero bueno, sabemos que en el MIS hay muchas limitaciones, ¿no? Para poder de repente implementar ese tipo de soluciones. Pero es un poco un caso orientado a lo que podemos hablar como dashboards orientados a almacenamiento, ¿no? Y el otro tipo de arquitectura es el streaming, que, digamos, tiene dos formas de poder trabajar. Una, que es, en este caso, tengo mis orígenes de datos orientados a mis soluciones de negocios, ¿no? Mis sistemas de información, sobre todo mis aplicaciones, que son datos estructurados. Esos datos estructurados yo los cargo a mi Azure Data Lake a través de Azure Data Factory, a través de una ingesta de información, ¿no? Pero como es streaming, necesito también información en tiempo real, si queremos llamarlo así, o información de streaming que puede ser obtenida a través de sensores tipo IoT, que son datos no estructurados, o algunos eventos basados en clics, teniendo de repente en cuenta ya redes sociales. Entonces, cuando yo tengo este tipo de información o de datos, ¿no? Que puedo tener básicamente de redes sociales, ya no es eficiente hacer un proceso de Azure Data Factory, ¿no? No es tan eficiente. Y ahí puedo utilizar el servicio de Azure HD Insight, que Azure HD Insight está concebido en lo que es Kafka. Y Kafka es una de las herramientas que vimos en las arquitecturas on-premise que se utilizan mucho para los procesos LTs. Entonces, ya aquí la integración de estos datos en streaming los hago a través de Kafka, que me van a permitir pues recopilar esta información de una forma muy rápida, ¿no? Y cargarlas también de una forma muy rápida, y las puedo llevar, ya no necesariamente no las puedo llevar al Azure Data Lake. Si es que yo quisiera almacenarlas, las podría llevar al Azure Data Lake, pero Kafka se puede integrar directamente con Azure Databricks, ¿no? Y yo la información que tengo estructurada de mis sistemas de información también las llevo a Databricks y hago este merge entre mi información de datos estructurados e información de datos no estructurados que sí están en tiempo real. ¿Por qué? Porque el objetivo del streaming es poder tener información, obviamente en tiempo real, pero basado en lo que está ocurriendo en ese momento en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, un Waze, ¿no? Que te muestra a través de una aplicación el tráfico, cómo es el tráfico en ese momento. Entonces, y Azure Databricks va a poder procesar, además, ya no en horarios programados, sino cada vez que nosotros actualicemos, en este caso el Power BI, o actualicemos el botón de actualizar en nuestra aplicación móvil, ¿no? Va a procesar la información y nos va a mostrar qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, Azure Databricks, una vez que está procesado, nuevamente lo puede llevar a un Azure Synapse Analytics, pasarlo luego a un Azure Analysis Service y llevarlo a un Power BI. Power BI se puede conectar directamente a este Azure Databricks, o puedo yo llevar la información ya a un Azure Cosmos DB, que es una base de datos, digamos, no estructurada, no SQL, y este Azure Cosmos DB como repositorio de fuente de información, conectarlo ya a una aplicación móvil. Ahora, digamos, ya aquí yo no me centro exactamente en mostrar dashboards o indicadores. Aquí también puedo hacer temas orientados a tendencias, puedo hacer análisis estadísticos, puedo hacer ya temas orientados a lo que es Machine Learning, ¿no? Entonces, la ventaja
En este caso, la ventaja de Azure Databricks es que está integrado con Python, con Scala, con Spark SQL, con Spark R, porque dentro de Azure Databricks yo puedo hacer todo ese tratamiento de información, ¿no? A través de los notebooks me permiten hacer el tratamiento de información y procesar rápidamente este tipo de tendencias que quisiera yo mostrar después en un indicador de Power BI y no necesariamente tener integrado Machine Learning, por ejemplo. ¿Ok? Porque ya son procesos que, digamos, están determinados, ya son tendencias que se van a mostrar siempre, ¿no? Y simplemente lo integro con mis fuentes de información de mis redes sociales o de IoT con mis sistemas o mis datos de la organización a través de mis sistemas de información. Entonces, eh, hay dos puntos importantes aquí que tener en cuenta, ¿no? El procesamiento, que es la velocidad que se obtiene a través de Azure Databricks, ¿no? Y la visualización y el valor que generamos nosotros a las organizaciones a través de Power BI. Porque para el usuario o para los gerentes de negocios, ellos no ven muchas veces toda esta parte de backend que tenemos dentro del Big Data, ¿no? Ellos solamente van a consumir el Power BI o a través de una aplicación móvil o web, ¿no? Pero en realidad hay mucha ciencia detrás de toda esa arquitectura de streaming. Eso no es tanto streaming, ¿no? No diría que es tanto streaming porque no lo actualiza en tiempo real, pero es un poco más cercano a lo que hemos tenido antes con el MINSA. Uy, eso es mi internet, no es que sea la página que sea caída. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que es un poco streaming? Porque si bien de repente los indicadores de los casos que se están mostrando actualmente pueden tener cortes en diferentes países, ¿no? De repente Perú lo actualiza, no sé, pues cada 24 horas, pero hay otros países, ¿no? Que lo pueden actualizar, pues, en cada cierto tiempo, pues aquí no me deja actualizar la información, ¿no? No me va a permitir actualizar la información, pero sí tengo una integración en tiempo real, si es que lo quiero ver de esta forma, porque en este caso se integra con redes sociales. Entonces, estos redes sociales que están integradas aquí, estos links de videos o las noticias y los videos, van a estar correlacionados, ¿no? Con los filtros que yo pueda ir mostrando o trabajando dentro de mi propio dashboard. Entonces, ya a eso sí puedo decir que es streaming porque esos videos pueden cambiar dependiendo la forma como se van cargando contenidos a las redes sociales orientados a los filtros que yo puedo hacer en este caso, en mi solución de Big Data, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner España. Oh, ¿no? Y voy a empezar a trabajar con datos en tiempo real para ciertas cosas y los datos que no van a estar en tiempo real van a ser, en este caso, de repente los indicadores que puedo yo mostrar de los casos que tengo. Entonces, digamos, los casos detectados son mis datos de la organización de negocios, ¿no? Las noticias y los videos son parte de mis redes sociales y los gráficos que puedo tener están orientados ya a cuadros o temas estadísticos que puedo haber yo procesado en algún momento dentro de, eh, dentro de Azure Databricks, por ejemplo, ¿no? Las tendencias y todo lo demás lo puedo trabajar en la parte de Azure Databricks y ya no hacer que Power BI pues tenga que procesar todo esto, porque Power BI obviamente va a tener una cierta limitación en algún momento, ¿no? Por el volumen de datos que tenga que manejar. Entonces la idea es aliviar el trabajo a Power BI, no es cargar tanto también al Power BI, sino que sabemos que a través de esa arquitectura o esas arquitecturas nosotros podemos trabajar con esas tecnologías, estas soluciones. Punto importante que tenemos que tener en cuenta para cualquiera de las dos arquitecturas es que esos son servicios, ¿no? En on-premise nosotros hablábamos de máquinas virtuales o de servidores, ¿no?
Entonces, un clúster es un conjunto de 4 a 5 servidores mínimo, ¿no? Y si quiero más nodos, pues obviamente eso voy a escalar. Aquí no estoy adquiriendo máquinas virtuales, sino son servicios. Estos son modelos de plataforma como servicios. La ventaja, por ejemplo, es de que Azure Databricks, como solamente lo voy a usar cada vez en la parte de almacenamiento, sobre todo, como solamente lo voy a utilizar cuando voy a procesar la información, pues ese nodo de Azure Databricks lo puedo apagar y encender solamente, o sea, apagarlo después que termino de procesar y encenderlo minutos antes de que sé que voy a empezar a provisionar o a procesar mis indicadores. ¿Por qué? Porque en la nube pagamos por lo que usamos. Entonces, digamos, el servicio más costoso que podemos tener en ese tipo de arquitecturas es Azure Databricks, porque es un clúster de un conjunto de servidores, equipos. Entonces, como ese es un proceso de almacenamiento, puedo apagarlo y encenderlo dependiendo lo que voy a necesitar. Y si yo quisiera hacer ya análisis en streaming, aquí sí tengo que tener un Azure Databricks 24/7. Entonces, cuando hablo de streaming, sí tengo que tener en cuenta que lo que estoy procesando es volúmenes de datos inmensos, ¿no? Y que realmente los necesito en tiempo real porque tengo millones de usuarios conectados a esta solución o miles de usuarios conectados a esta solución. Entonces, ahí es donde ustedes también tienen que hacer el equilibrio costo-beneficio, ¿no? Y es el punto de cómo es que la arquitectura de Big Data genera valor a la organización. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que he querido hablarles sobre este entorno de soluciones orientadas a lo que es Big Data en Microsoft Azure. Hemos visto las dos formas de cómo se pueden trabajar e integrar. Obviamente durante el día van a ustedes poder conocer cada uno de estos servicios en las diferentes charlas que se tienen, porque hay charlas orientadas a Azure Data Factory, charlas orientadas a Azure Databricks, charlas orientadas a Power BI, charlas orientadas a Power Apps, para poder justamente tener aplicaciones que puedan consumir ese tipo de soluciones. He visto que también se va a hablar de Azure Synapse Analytics, ¿no? Entonces tienen, y Azure Data Lake, entonces tienen, digamos ya, tracks que les van a permitir conocer cada uno de estos servicios un poco más a detalle, ¿no? Y cómo es que se integran al final en una solución o cómo es que funcionan de manera independientemente para poder tener la arquitectura que al final termina siendo una solución orientada en esas cinco Vs que les mencioné, ¿no? Deben manejar volumen, debe haber variedad de datos, debe estar orientada a la visualización, debe, perdón, debe generar valor, ¿no? Y el punto más importante, la velocidad. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta que puedan tener. Voy a revisar el chat. ¿Qué pasó? Está desactivado. Sí. Usted nos puede escribir. O bueno, si gustan pueden preguntar por audio ahora sí, ¿no? Germán, yo tengo una duda sobre la arquitectura que comentaste de Big Data con streaming. Se sabe que en el Databricks estás utilizando Spark, pero ahí cómo conectarías para que puedas hacer Machine Learning, pero utilizando el componente MMLib de Spark. A ver, vamos por partes. Si yo tengo Machine Learning me permite conectarme en este caso, a un servicio de Azure Databricks, ¿verdad?
ya, digamos, estas preguntas muy específicas a nivel de Spark, de repente en la charla de Azure Databricks sí los pueden ayudar, porque yo, la verdad, he trabajado con Azure Data Factory a detalle, he trabajado en implementaciones en Synapse Data Warehouse y he hecho algunos algoritmos no muy robustos en Machine Learning, pero Azure Databricks es algo que no estoy manejando actualmente. Entonces, esa pregunta tan puntual sí creo que la podrían hacer en la charla o en la sesión de, de Azure Databricks, porque si no, no podrías decirte, orientarte mucho en ese tipo de arquitectura que me estás planteando. Una consulta. ¿En qué casos utilizar un proceso ETL y en qué casos utilizar un proceso LT? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Ok, buena pregunta. En la ingesta de datos, cuando ya hablamos de procesos de Big Data, se habla mucho del ELT porque extraer y cargar es mucho más rápido que extraer y transformar primero. Recordemos que cuando nosotros hemos hecho temas de integración de datos, nosotros nos conectamos al origen de datos, transformamos los datos tal perdón, transformamos los datos como queremos tenerlos al final y los almacenamos. Eh, pero hay mucha retención y se necesita mucho, de repente mucho caché para poder almacenar esta información en memoria mientras se está transformando para llevarlo al destino. Lo que se plantea en soluciones de Big Data es extraer la información tal como está y llevarla, en este caso, al lago de datos en la misma fotografía. O sea, no transformar el dato, sino llevarlo tal como está al data lake. ¿Por qué? Porque justamente ya el científico de datos, cuando tiene que hacer sus pruebas, él es quien puede, de repente nosotros en la transformación estamos limpiando algo que de repente para nosotros desde el negocio no nos puede generar valor, pero ya cuando el científico de datos empieza a explotar la información desde el data lake, eh, hay variables o valores que de repente para nosotros no nos genera valor, pero para el modelo, en este caso estadístico, sí. Entonces, lo que se está tomando ahora como referencia es llevar la información tal como está en el origen, llevarla. Y quién hace la transformación en este caso es Databricks, ¿no? Databricks es el que se encarga de hacer esas transformaciones. Por eso que la ingesta es básicamente un extraer y cargar, que genera procesos mucho más rápidos también, y la parte de transformación ya se encarga de Databricks. Buenos días, Germán. Tengo una consulta. No me queda muy claro cómo extrae la data en el Data Factory, porque si es un sistema on-premise, ¿no? Porque en un sistema on-premise, lo que yo hago es, por ejemplo, exporto los XML y los exporto a una base de datos, ¿no? Pero ese proceso es muy lento, ¿no? No sé cómo el Data Factory me podría ayudar a agilizar ese proceso, ¿no? Data Factory, su principal ventaja es la capacidad de procesamiento que tiene. O sea, no es IaaS, no es infraestructura como servicio, no es una máquina virtual. Data Factory es un servicio que dentro de ese servicio tiene una instancia provisionada, la cual tiene capacidad de cómputo. Entonces, la capacidad de cómputo que maneja Azure Databricks es tal que me permite conectarme a un origen de datos y ese proceso, ese pipeline de extraer y cargar la información a la fuente o al data lake es con una velocidad también bastante eficiente por los CPUs o los virtual CPUs que tiene la instancia, ¿no? Entonces, eso hace de que este proceso sea más rápido por la capacidad de cómputo que tiene en este caso el mismo servicio. Y obviamente Data Factory tiene la posibilidad pues, de conectarse a Block Storage, o si tú tienes un escenario on-premise, pues tendrías que instalar un conector dentro del servidor on-premise para que Data Factory se pueda conectar a este equipo y extraer la información que estás necesitando.
Nicolás ahí, gracias Nicolás por tu apoyo. Nicolás también hizo una referencia sobre la pregunta anterior, ¿no? Si quieren usar Spark Machine Learning League, pueden usar HD Insight o en Databricks el runtime de Machine Learning, ¿no? Y tengan en cuenta pues que Spark son los mismos creadores de Databricks. En realidad Databricks lo que hace es básicamente pues trabajar con Spark más que todo, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? Germán, hola, te saluda Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Un par de consultas, una de concepto creo, y otra sí un poco más técnica. A ver, a veces dentro de las 5 Vs que comentaste, una es volumen. Y dentro del volumen, dependiendo del negocio, a veces hay casos donde pues interés bastante información, ¿no? Y aquí estamos hablando de unidades de almacenamiento mucho más grandes. Entonces, desde la perspectiva de negocio, podría estar muy emocionados de que van a usar Big Data, pero desde la perspectiva técnica de infraestructura, de repente almacenamiento y de provisionamiento, desde ese punto de vista no es Big Data, ¿no? Bajo estos criterios. Esa es como que una consulta para más o menos de enfoque, ¿no? Para ver si lo consideramos si es Big Data o de repente no. Esa es una consulta. La siguiente consulta es, en esta arquitectura que has comentado a nivel de servicios, si existe algún mecanismo, por ejemplo, para monitorear alguna falla del proceso regular. Ponte, en SQL usamos Profiler, ¿no? A ver qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Porque lastimosamente es una caja negra y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces usamos Profiler para ayudarnos, ¿no? Con algunos indicadores, por ahí detectamos el problema. En esta arquitectura de servicios, ¿qué servicios o qué herramientas podríamos de repente utilizar para detectar problemas en los diferentes tramos? Eso era, gracias. Ok, genial. Bueno, sobre la primera pregunta, repito, o sea, Power BI les puede generar no un Big Data, ¿no? Pero les puede generar una integración de datos de gran volumen de información y de datos diversos. Pero tienen que evaluar cuánto tiempo va a procesar, en este caso Power BI, esa información. Para el usuario final o para la gente de negocios, a veces, repito, ellos no ven mucho el tema de que hay detrás, ¿no? Pero ¿dónde es que se van a dar cuenta? Cuando tú quieras procesar el dashboard en Power BI, teniendo gran almacenamiento y gran diversidad de datos, pero cargar el dashboard demora mucho tiempo. Entonces ya se puede colgar. O de repente tu capacidad de suscripción que tienes no es la adecuada y tendrás que escalar a una suscripción de repente un poco más robusta, ¿no? Porque hay límites de procesamiento también dependiendo la suscripción de Power BI. Y eso implicaría costos. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluar y también decirles, no, miren, nosotros para poder hacer Big Data necesitamos tener esas 5 variables y sustentarlas. Yo más de una vez he tenido que sustentarlas. ¿Tenemos almacenamiento? Sí. ¿Tenemos variedad? Sí. ¿Tenemos visualización? Sí. ¿Generamos valor? Sí. Pero nos demoramos 2 horas o 4 horas en procesar los indicadores, entonces no tenemos velocidad. Como no tenemos velocidad, queremos hacer Big Data para poder tener esa velocidad y que los indicadores se procesen en 5 minutos, ¿no? Y poder tener dashboards cada media hora. Entonces, ahí es donde tú puedes sustentarlo. No, repito, no solamente es que sea gran capacidad de almacenamiento. Y muchas veces las limitaciones son en el procesamiento de la información, en la transformación de los datos. Y la transformación está ligada al procesamiento y el procesamiento está ligado a la velocidad. Sobre la segunda pregunta, bueno, Azure tiene un servicio de monitoreo de reglas y de alertas que supervisan el consumo de cada uno de estos servicios, tanto a nivel de red, a nivel de capacidad de cómputo, tienen logs, tienes jogs o a través de, bueno, jogs de Azure que te permiten, por ejemplo, basado en una alerta que ya tú tienes una línea base de consumo, pues detectar de que algo está ocurriendo y pues de repente ese jog genere una acción
que permita corregir o limitar el consumo. Por ejemplo, si tienes, yo les comentaba de que de repente su Azure Databricks no va a trabajar 24/7, entonces, ¿en qué momento se apaga y se enciende el Databricks? Entonces necesitas tener un monitoreo. Entonces, Azure tiene obviamente su servicio de monitoreo, su servicio de reglas también, tiene servicios de logs, y es más, tiene un servicio de analytics orientado a este monitoreo, donde lo que hace es los monitoreos que va generando los va capturando en logs en un Azure Block Storage, y basado en estos indicadores, en estas métricas que va almacenando, el mismo Azure analiza el comportamiento y empieza a generar prediccionamiento también de tu consumo, que es un servicio bastante importante que lo ven en temas de infraestructura, ¿no? Entonces sí tienes toda esa capacidad de poder llevar a ese nivel. En Azure Data Factory puedes tener, capturar en este caso también los eventos, ¿no? Y llevarlos a un log. Entonces, todo esto no es una caja negra completa. O sea, si bien la instancia está sellada porque es un servicio, tú sí tienes capacidad de poder analizar y ver y tener logs de los eventos que van ocurriendo en cada uno de los procesos que tú vas implementando en estos servicios, ¿no? Bueno, igual tienen ahí el correo que les presenté en la lámina, y si no, a través del fanpage también de la comunidad pueden hacer llegar sus consultas. Eso de mi parte. A ver, un momento. Voy a consultar. Sí. Bueno, de mi parte eso sería todo el día de hoy. Gracias por asistir a esta primera charla. Quédense, saben que tienen que ir a Teams para poder ver los links de las demás charlas que tienen a continuación, ¿no? Y por favor aprovechen al máximo este día de eventos que, bueno, en esta ocasión nos ha tocado por la coyuntura hacerla virtual. Cuídense mucho en sus casas, no salgan, por favor. Y espero poder encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias y un abrazo a todos. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.